Nuestro invitado de hoy, Gustavo Escobar, es ingeniero civil, arquitecto, abogado, Master BIM Manager, máster en cálculo de estructuras, máster en diseño de instalaciones, gerente de Osmares y Compañía Limitada, empresa dedicada al diseño, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, fundador de la Asociación de Magos de Cali por más de 8 años, docente en la Universidad del Valle, Javeriana y San Buenaventura y miembro de Camacol. Su amor y dedicación por el aprendizaje y la enseñanza con mucha magia, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Gustavo Escobar, de Ingenieros y Magos. Bienvenido a nuestro programa, Gustavo. Es verdaderamente un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, Ángela, el gusto es mío. Gustavo, pues usted es una persona que tiene muchísimos intereses. En este momento, ¿cuál sería su mayor interés? Bueno, en este momento, digamos que la vida me ha llevado a ser docente, profesor universitario sobre unos temas muy particulares en diferentes universidades, y me interesaría llegar a ser maestro, entendiendo la diferencia entre profesor y maestro, que el maestro se enseña desde la práctica. Entonces, eso es lo que me gustaría llegar a ser, un verdadero maestro. Pero digamos en tu práctica, en tu vida, a ti te gustaría ser maestro, es cierto, pero también tú eres ingeniero, eres abogado, eres arquitecto y además eres mago. Sí, sí, no, la verdad es que me gusta bastante. Yo creo que me gustan un poco de cosas más. Siempre estaré ocupado. Entonces, con todas me identifico, la verdad. No llevo una vida monótona, siempre estoy haciendo una cosa o la otra, diseñando, que tiene que ver con la parte creativa, la ingeniería, pues que tiene que ver mucho con la lógica como tal, y me gusta ese equilibrio entre digamos, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y en realidad en la parte, por ejemplo, de docencia, ¿qué es lo que más te gusta enseñar? Bueno, lo que estoy enseñando actualmente es una nueva tecnología llamada BIM, que es el acrónimo de Building Information Modeling, a estudiantes de pregrado y a estudiantes de posgrado, ya sea a nivel de diplomado o de especializaciones. ¿Estudiantes de ingeniería o de arquitectura o de administración? ¿De qué? Es ambas. Son estudiantes que se vinculan a estudiantes de ingeniería y arquitectura, porque lo que busca esta tecnología es justamente comenzar a centrar en un solo cerebro, como existía antes, todos los modelos. Lo que pasa es que en esta ocasión esos son cerebros virtuales, modelos virtuales. O sea que eso tiene también que ver con ese tipo de tecnología. Cuéntanos cómo funciona esa parte de lo que tú haces del BIM. BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, modelado de información para la construcción. Y entonces en la construcción se maneja mucha información. Se maneja información regularmente o se manejaba mucho en 2D a nivel de planos. Se maneja también información arquitectura, estructura, eléctrica, hidrosanitaria, y con toda esa información luego se construye. Lo que pretende el BIM es construir primero, juntar la información de manera virtual en unos modelos que se llaman construcción virtual, justamente, para que de esa manera cada uno de los referentes, cada una de las disciplinas pueda saber antes de construir qué era lo que pretendía construir el otro, y disminuir en gran medida, en bastante medida, los desperdicios, los imprevistos y los tiempos también. O sea, ya está medido una disminución de presupuestos, de costo de presupuesto del 17%, en tiempo del 40%, hasta el 40%, y optimizar todos los procesos en la industria de la construcción. ¿Será que nos puedes explicar, digamos, en un idioma como para todos, un poquito, por ejemplo, si yo quiero construir una casa, ¿y qué haría? ¿Cómo utilizo este sistema? Te voy a explicar un poquitico cómo funciona hasta ahorita. Regularmente, hasta ahorita se reunían, y cuando querías construirle una casa, te reunías con un arquitecto diseñador. Ese arquitecto comenzaba a desarrollar el proyecto, a decir más o menos cómo era el esquema del proyecto, y cuando ya estaban de acuerdo, luego empezaba y llamaban al estructural.
El estructural se iba por su lado a hacer sus planos estructurales, donde iban a ir las columnas, las vigas, la cimentación, todo eso, y empezaba a trabajar y colocaba unos dimensionamientos previos. Posteriormente, cuando el arquitecto ya sabía dónde iban a ir los baños, las cocinas, llamaba al hidrosanitario para que le diseñara el sistema hidráulico y eléctrico, el sistema hidráulico y sanitario. Y cuando ya tenía identificado cómo eran los muebles, o sea, dónde iban a ir las lámparas, dónde las camas, dónde podían colocar las tomas, se llamaba el ingeniero eléctrico. Cuando después todas estas personas iban trabajando de manera independiente y aislada. Aquí en este sistema lo que pretende es que vaya trabajando en colaborativo todos los diferentes profesionales. Y de esa manera, desde antes de la construcción, se pueden visualizar los posibles choques, colisiones, inconsistencias entre las diferentes disciplinas, y ya cuando se construya en la realidad, ya se tiene previsto todo. O sea que esos sistemas los están utilizando en este momento Camacol, lo están utilizando para hacer, digamos, los edificios, las construcciones, los apartamentos y las viviendas de interés social. Se está comenzando a implementar. En realidad, este sistema nace del Reino Unido por un interés en optimizar la industria de la construcción, que luego se volvió una norma de la Unión Europea, y ya ahorita ya existe la norma en Colombia, llama norma de contexto 19650, para implementar. En el año 2026 la idea es que todas las construcciones que se hagan de carácter para las licitaciones públicas sean ejecutadas previamente, coordinadas con BIM, durante la construcción construidas con BIM, y para la operación y mantenimiento del edificio también en esos modelos virtuales. O sea que en este momento, en Colombia, por ejemplo, ¿qué porcentaje de las construcciones nuevas, para decir algo de las que está haciendo el gobierno, de las de interés social, se están haciendo con ese sistema? El plan era que en este año existía, o sea, en el 2022, recordemos un poquitico que el plan fue hecho antes de pandemia, en el 2022 tenían que llegar entre el 10 y el 20%. Yo creo que debe estar más o menos por ese orden, sino un poquitico menos por la afectación de la pandemia. Gustavo, pues otra cosa que usted hace y que entiendo que es más bien un hobby es el asunto de la magia. Cuéntenos cómo es ese mundo de los magos. Vale, pues es un mundo bastante interesante. Sí, yo fui presidente de la fundador y presidente de la Asociación de Magos de Cali durante más de 8 años, la Asociación de Magos de Cali, AMACA, y es un mundo bastante interesante donde al principio la idea era, los magos éramos muy celosos en compartir la información entre unos y los otros, porque pues se creía que alguien me podría, entre magos, robar el truco y robar mercado. La idea mía, como mi interés no era comercial, porque lo mío ha sido siempre por hobby, era que justamente en el compartir el conocimiento de la magia podríamos engrandecer el conocimiento de cada uno en particular. Y así la magia de Cali se volvía muchísimo más dominante. Cabe decir que desde su fundación hasta la fecha, la Asociación de Magos de Cali ha participado en varios congresos mágicos. Se hacen congresos nacionales, se hacen congresos latinoamericanos y se hacen congresos mundiales de magia. Y en esos congresos también hay concursos. Entonces, en los concursos lo que se cree es que el jurado, por supuesto, son magos muy reconocidos. Y hacerle magia a estos magos muy reconocidos, pues se dice, debe ser muy difícil. Nosotros, y particularmente la rama de la magia que más me gusta, es la de crear efectos y crear rutinas mágicas. Y tengo una teoría, de pronto allí los magos que me escuchen van a decir, bueno, ¿cómo cuenta eso? Y es que me parece que al jurado de los magos también es más fácil romperle el cerebro, porque ya esperan lo que el mago va a hacer. Y si tú le sales, que lo llevas a que el mago haga una cosa y sales con otra totalmente diferente, entonces vas a romper mucho más su cerebro. En últimas, la magia se trata de eso, ¿no? Se trata de encantar, de asombrar
y dentro de una asociación, dentro de una comunidad, pues compartir ese conocimiento es muy interesante. Somos unos niños, ¿sí? Llevamos nuestro niño interior allí a jugar con el trabajo que desempeñamos. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, es decir, de dónde empezó la idea de que a ti te gustaría hacer algo que ver con magia? Cuando yo creo que mucha gente sí le gustaba, pero ¿de dónde empezó la idea? Bueno, te voy a decir que al principio de niño, pues siempre me atraía la magia, me gustaba. Yo veía unos programas de manos mágicas, tenía unos libros en la casa, me acuerdo una enciclopedia que eran mis primeros conocimientos y había un capítulo sobre la magia y yo me lo leí, me lo devoré todo. Pero llegó a impactarme más en un momento que leí un artículo sobre neurociencia, en el que decía que regularmente las personas utilizamos o el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, pero no los dos al mismo tiempo, con excepción de los magos. Y a mí me causó eso curiosidad y yo dije, ¿cómo así? ¿Los magos utilizan eso al mismo tiempo? Y entonces empecé a investigar eso, el tema, y claro, la magia también consiste en que el mago está diciendo una cosa y está haciendo otra simultáneamente, y es por eso llega a esa capacidad de asombrar. Y eso se convirtió incluso hasta mi estilo de vida, ese desarrollo de las diferentes áreas del cerebro. Pues ya hoy en día ya sé que no es tan así, que se utilizan las dos, pero en unos momentos una y en otros otra. Pero en ese entonces sí pasé de ingeniero a arquitecto, porque como ingeniero tenía mucho la parte lógica, matemática, lineal, todos debemos superarnos, ser superiores a los demás y todo, mientras que en la parte derecha está la creatividad, sí, todo este tema, todos somos iguales, la parte artística. Entonces yo quería como mantener el equilibrio, porque siempre he pensado en el tema del equilibrio. Por cierto, en estos días me salió una tarjetica que decía que debía mantener el equilibrio y me hizo esa referencia porque yo es lo que siempre he tratado de mantener toda la vida, pero en esos modos de pensar, ¿sí? Pensar como ampliar el rango del pensamiento. Y se me volvió todo. Y es increíble, mira, que en el trabajo, en una presentación, en todo, utilizas todo el conocimiento mágico e incluso en clases utilizas el conocimiento mágico sin necesidad de hacer trucos de magia, pero sí hay unas curvas de emoción en el tiempo que se manejan. Bueno, hay unas situaciones psicológicas que los llevo hasta la clase y entonces mantiene uno los alumnos bastante motivados. Imagínate, por ejemplo, este tema en clase. A los alumnos los llevo a hacer, cada uno van haciendo diferentes áreas de un modelo, ¿sí? Una arquitectura, los planos, están haciendo diferentes partes. Y faltando 5 minutos para terminar la clase, les digo, vamos a hacer ahorita un render. Pues un render es una materia completa muchísimas veces. Y entonces los alumnos dicen, en 5 minutos, yo digo, no, en 10, regálame en 5 minutos más. Pero resulta que todo lo que llevábamos preparado era para que al final hundieran un botón y saliera el render. Entonces aparece eso en ellos como el lograr lo que parecía imposible. Y en gran parte de eso se trata mucho la vida. Yo creo que el mago tiene un pensamiento por sí muy optimista, porque es casi que pretender hacer y mostrar que es posible lo imposible. O sea que digamos es más que todo, es decir, el mago empieza siendo un psicólogo, una forma de entender cómo funciona el cerebro humano para poder llegar a que la gente no se pille cómo está haciendo los diferentes actos de magia. Exactamente, exactamente. Es eso y otro poquito de cosas más, porque casi que tiene que saber de todo. Hay psicología, física, química, dependiendo de los efectos, iluminación, cámaras, sonidos, hay de todo. Gustavo, pues en realidad esto de la magia a todo el mundo le fascina. Entonces cuéntanos si eso es un don o si eso es una cosa que uno decide aprender o es como la gente que dice que puede adivinar el futuro. ¿Cómo es esa parte de la magia? Bueno, voy a comenzar con la última parte de la pregunta. En realidad, ese tema de adivinar el futuro y que los magos tienen pactos diferentes y tienen superpoderes, dentro de la Asociación de Magos de Cali, lo primero que nos propusimos fue justamente eso.
mostrar que estamos hablando de la magia para entretener, ¿sí? Y no se requiere de unos poderes súper especiales, en realidad somos tan humanos como todos los demás. Simplemente que hacemos unos estudios sobre la magia, hacemos unos efectos y sobre todo muchísima práctica, mucha práctica. Tal vez es por eso que yo particularmente no me presento mucho porque no tengo mucho tiempo de practicar, pero digamos que las rutinas mágicas que he creado, todas las rutinas mágicas, he creado 4 rutinas y todas han ganado campeonatos nacionales e internacionales, pero las presentan otros magos de mis colegas que tengan tiempo de participar. Eso para aclararte que no es que tengamos superpoderes especiales, todas las personas que quieran lo pueden hacer. Sí requiere una disciplina ardua, mucha pasión, en muchas ocasiones también la capacidad de sorprenderse el mago. Te cuento una anécdota. A veces yo estaba leyendo unos libros de magia y me dan las 2, 3 de la mañana y yo con unas cartas no me salía y practiqué y no me salía. Y ya a esa hora como que ya me salió algún efecto y entonces despertaba a mi esposa, amor, despierte, párese. Y bueno, ella que tenía toda esa paciencia de aguantarme y yo escojo una carta y ella dormida y yo no, pero tienes que estar bien despierta, etcétera, etcétera. Pero es una pasión que requiere también esa complicidad de la familia. Claro que sí, Gustavo, y entonces verdaderamente su esposa, sus hijos o sus padres, pues, son personas que lo han apoyado siempre en esta, digamos, diversidad de intereses que usted tiene. Sí, la verdad, sí. O sea, mi padre fue muy alcahueta conmigo en todo lo que quería estudiar. Digamos que básicamente en ese sentido era cualquier cosa que yo le dijera de estudio, pues él me apoyaba, cualquier libro que yo quisiera comprar. Eso era como mis regalos, ¿no? Un poquito, a veces yo estaba esperando a veces un carrito y era un libro. Y en algunos momentos de niño pues lo llegué a extrañar, pero hoy en día ya sé que es todo lo que él pretendía con eso. Entonces siempre estaba apoyándome en todo lo que fuera el estudio. Y después también me imagino que su esposa, ¿usted tiene hijos? Sí, yo tengo hijos, pues ya no están conmigo, tengo una hija en Francia, en Estados Unidos, hay un hijo que también sí está aquí en Cali, pero ya en la casa solamente estamos mi esposa y yo, y con unas sobrinas de mi esposa actualmente. Y me imagino que su esposa también ha apoyado todos esos intereses que usted tiene. Sí, claro, pero ella al principio también me decía, es que usted por qué estudia tanto y ahorita la que estudia más es ella, ¿no? Ya mantiene todo el tiempo también estudiando y le pegó. Ella es profesional también. Sí, ella es odontóloga y también pues ahorita ya ha estudiado en Nueva York, en Brasil, en Uruguay, por allá, en diferentes partes también. Una familia de muchos intereses y de mucho éxito. Y en la parte del derecho, Sí. ¿por qué le dio a usted por estudiar derecho? La verdad fue un poco o bastante ingenuidad, porque había unos procesos durante el desarrollo de la construcción donde era necesario que me reuniera con varios abogados. Y yo me reunía con 10 abogados, 12 abogados, 15, y no les entendía nada de lo que estaban diciendo. Entonces yo dije, voy a estudiar por ahí 1 o 2 semestres de derecho con la intención de poderles entender. Y la verdad es que me gustó mucho estudiar derecho, seguí estudiando y jocosamente yo digo algo que suena chistoso, pero también es verdad, es que yo estudié derecho para comprender a los abogados y ahorita los comprendo menos. Pues Porque en sí, realidad el derecho es muy complejo, ¿no? Es también bastante subjetivo. Un abogado te puede decir las razones por qué actúa de una manera y el defensor también tiene sus mismas razones y al final quedas en manos de un juez que no sabes cuál va a ser la razón del juez. eso sí es cierto y en realidad el derecho es fascinante para estudiar, pero verdaderamente que en la práctica es bastante complicado, porque pues y en este momento entonces, es decir, fuera de la docencia, bueno, yo me imagino que estás más dedicado a la parte de la ingeniería y la arquitectura. Sí, soy muy dedicado a la parte de ingeniería, la arquitectura y la docencia tiene que ver con ingeniería y arquitectura.
Y también en este momentico estoy trabajando muy de la mano de unos compañeros, amigos, que queremos crear una plataforma con el objetivo de tener un impacto social bien interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con con el empleo, con la disminución de estas cifras de empleo a las que nos ha ido llevando la tecnología, donde cada vez las personas no solamente van perdiendo sus trabajos gracias a la tecnología, sino que también se van convirtiendo en inempleables porque los nuevos puestos de trabajo que salgan, pues no son para el tipo que manejaba el ascensor o el vigilante que está manejando la barra de entrada a los parqueaderos que ya desapareció, o el cajero en los supermercados. No, esos puestos los ya está dejando a un lado la tecnología. Y este tema del impacto social también me motiva muchísimo, porque creo que finalmente nuestro paso por la vida tendrá que ser dejar una huella. Y estamos trabajando en ese sentido también. Pues sí, eso es muy interesante, digamos, que la gente aprenda a dejar una huella, pero entonces, ¿cómo hace uno para inspirar a los jóvenes a que verdaderamente estudien o hagan lo que deben de hacer para que no se vuelvan inempleables? Porque, por ejemplo, hoy en día los ingenios, por ejemplo, están completamente mecanizados y la gente pues no tiene prácticamente dónde seguir trabajando, pues, porque pues ya están mecanizados. Sí, correcto, correcto. No, hay que hacer un trabajo de cambio de cultura, pero identificar que así como esa tecnología ha servido para desplazar unos puestos, también hay muchos ejemplos de tecnologías que han servido para conseguir un trabajo. Antes era imposible pensar uno en que podía luchar, por ejemplo, a quitarles cliente a una cadena hotelera, ¿sí? A Hilton, a todas estas cosas, pero, o al Sheraton, bueno, todo el Marriott, pero hoy en día sabemos que existe una plataforma que se llama Airbnb, en la cual las personas pueden utilizar sus espacios cuando no los usan, los pueden rentar, y así le están quitando clientes a estos grandes Goliaths. Sí, eso sí es cierto y en realidad pues sí ya salen muchas plataformas porque verdaderamente todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, de la parte virtual prácticamente y sobre todo que ahora en la pandemia nos hemos dado cuenta que tú no necesitas estar en ningún lado porque puedes estar prácticamente virtualmente en todos. Sí, exacto. Lo importante es que se aprenda a usar bien las plataformas, porque lo que también sucede es que se han convertido en que las usan, pero solamente como entretenimiento o chinche, etcétera. Hay que aprender a usarla bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todos por haberme invitado. Y ustedes continúen en su canal Telepacífico.